Sean todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un alto honor que nos acompañen en cada entrega de este espacio. Estamos de fiesta nacional porque celebramos el 179 aniversario de nuestra independencia. Y justo en este día reafirmamos nuestra misión de seguir fortaleciendo permanentemente la enseñanza de la Constitución Dominicana, una acción que por 11 años viene forjando esta alta corte a favor de toda la ciudadanía. Reciban un afectuoso saludo a todos los que nos sintonizan en el país, así como a todos los dominicanos en la diáspora. Felicidades desde su patria, la República Dominicana, y gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bienvenidos. Hola, Ada. Hola, Guillermo. Es un inmenso placer compartir con ustedes, amables televidentes, el día de hoy en que celebramos nuestra dominicanidad, gracias a hombres y mujeres que lucharon para que tengamos la libertad de la que hoy gozamos y podamos sentirnos verdaderamente como dominicanos. Amigos, de inmediato el contenido de esta semana de La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy, a propósito de la fiesta nacional, estamos conmemorando nuestra independencia nacional. También recordamos el día de uno de nuestros símbolos patrios, la bandera nacional. Y por supuesto, la celebración del natalicio de uno de los padres de la patria, Ramón Matías Mella. Y para hablarnos del 179 aniversario de la independencia nacional, nos acompaña con su distinguida presencia el doctor Wilson Gómez Ramírez, magistrado emérito de este Tribunal Constitucional y presidente del Instituto Duartiano. Con él conversamos sobre los hechos que dieron origen al nacimiento de nuestra nación. Así es, además, en el segmento vocabulario constitucional vamos a ver qué es la palabra soberanía, a propósito de que se encuentra en el artículo 3 de nuestra Constitución, que veremos a continuación. Adelante. Artículo 3. Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Continuamos con el desarrollo de este programa. El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Es una de las frases de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Y hoy en el segmento vocabulario constitucional vamos a ver qué abarca el concepto de soberanía. La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Es también la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. También se define soberanía como el poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales, tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. Su significado contemporáneo proviene del filósofo inglés Thomas Hobbes, en cuya obra se afirma que alguna persona o conjunto de personas debían, en el interior de cada estado, sostener el poder absoluto para declarar la ley. Con la evolución de la historia del hombre, otros factores han influido decisivamente en este orden, como el poder estratégico militar, la posesión de tierras y propiedades en el antiguo régimen o el éxito comercial y económico con la aparición de la burguesía y su acceso a los órganos de poder.
Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Gracias por seguir con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana presentamos un reportaje especial sobre el 206 aniversario del natalicio de Ramón Matías Mella, político militar y activista del movimiento independentista, responsable de disparar el trabucazo la noche del 27 de febrero de 1844 en la Puerta de la Misericordia, dando inicio a la revuelta por la independencia nacional. Que lo disfruten. Este 25 de febrero, el país celebra el aniversario del nacimiento de Ramón Matías Mella Castillo, el fundador de la República. Diplomático y militar, rindió su vida con la espada de la Restauración en sus manos, aparte de disparar su trabuco la noche del 27 de febrero de 1844. Proclamada la independencia, el patriota es nombrado para hacerse cargo de la defensa de Santiago, cargo en que lo encontró la batalla del 30 de marzo. Mella no participó directamente en la batalla, pero tomó todas las previsiones del lugar para el triunfo. Al recordar el 202 aniversario de su nacimiento, el Tribunal Constitucional rinde permanente tributo y veneración a este prócer de la patria por su constante dedicación y entrega a la lucha en favor de la independencia del pueblo dominicano, a fin de seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa como la soñaron los padres de la patria. Esa distinción de la Alta Corte a la figura de Ramón Matías Mella Castillo fue hecha en un acto de bandera realizado en el mes de febrero del 2016, en la parte frontal de la sede principal de la entidad, donde los magistrados, junto a los servidores constitucionales, rindieron un merecido homenaje. A propósito de esta celebración, conversamos con el profesor de Historia y periodista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Filiberto Cruz Sánchez, quien invitó a todos los dominicanos a honrar hoy y siempre al patricio Ramón Matías Mella, quien fue el brazo armado, elegido para tirar el único trabucazo que hubo el 27 de febrero en la noche, porque él era experto en el uso de la antigua arma denominada trabuco, donde viene la palabra trabucazo. Desempeñó roles estelares en la lucha por la independencia, pero no solamente su acción se limitó a la del 27 de febrero y a la resistencia en Santiago. Después fue exiliado por Pedro Santana, que lo sacó del país, pero él regresó en 1849, regresó al país y de inmediato se integró a la lucha armada, que esa era su especialidad, diríamos. Y por eso lo encontramos en la Batalla de las Carreras, que se libró en 1849 en Asua, defendiendo la patria. Y después, en 1857, en la Revolución Democrática del Cibao, él también fue encargado de la defensa de Samaná. La vinculación de Ramón Matías Mella Castillo al movimiento restaurador fue evidente mediante la formación y reclutamiento de grupos de jóvenes que lucharon por las causas independentistas, desempeñando roles especiales en la lucha por la independencia. Su acción se limitó a la del 27 de febrero, a la batalla de Santiago, y luego de su regreso del exilio por Pedro Santana en 1849, integrándose a la lucha armada. Para el profesor universitario Filiberto Cruz Sánchez, quien se atribuye haber escrito la primera biografía del patricio en el 2001, dijo que a pesar de cualidades y actitudes que siempre demostró Mella, exhibiendo habilidades de estratega y trabajador incansable para la independencia de la nación, es una figura olvidada. Claro, porque fue la figura más olvidada. Se conocía muy bien a Duarte y a Sánchez y lo demás, pero yo consideraba que Mella era el gran olvidado. En definitiva, Ramón Matías Mella Castillo será siempre un luchador, valiente, optimista, leal, sacrificado. Valores que caracterizaron y marcarán siempre la vida de un hombre que dejó grabada su alma y corazón en la patria dominicana.
Como dijera una hermosa estrofa del himno escrito por Ramón Emilio Jiménez, con música del maestro Julio Alberto Hernández, disparaste tu trabuco, que rugió como león, despertando las conciencias y clamando redención. Honor siempre a este patriota que sirvió a los mejores destinos y la causa de la nación dominicana. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En este momento nos acompaña una persona muy especial. Hablamos del doctor Wilson Gómez Ramírez, juez emérito del Tribunal Constitucional y también es presidente del Instituto Duartiano. Magistrado, bienvenido a este espacio, nos honra con su presencia. Gracias, de verdad que siempre es un gran placer estar aquí en este magnífico espacio institucional. De verdad que para mí es un honor. Bueno, y en este programa realmente estamos tratando sobre el 179 aniversario de la independencia nacional y nos gustaría que usted nos hable un poco de los antecedentes que dieron a esa gesta patriótica. Bueno, siempre habrá que remitirse al origen de una serie de acciones que auspició Juan Pablo Duarte como líder trinitario y que encontró a partir de lo que es su liderazgo, ¿verdad?, tan singular. Un liderazgo caracterizado por lo que era su presencia atractiva, por un lado, su rectitud de conciencia, la claridad respecto de lo que quería, la disciplina, la honestidad personal. Todo esto se conjuga para presentar un líder con una magnífica visión. Es decir, Duarte es ese ser extraordinario que puede realmente hacer una previsión y en cierto modo un enfoque impresionante respecto de la realidad y del futuro. Entonces, él, a partir de su experiencia como joven, que viaja, que conoce, que llega al país, que ve la realidad y se propone un proyecto, ¿verdad? Ese proyecto alcanza niveles de organización después que él vive la experiencia de saber que José María Serra, un joven amigo que luego resulta uno de los fundadores de la Trinitaria, que estaba lanzando sueltos en la ciudad, es decir, hoja suelta, donde llamaba a la gente a reaccionar frente a todo lo que estaba ocurriendo, los desmanes del ejército de ocupación haitiana, y llamaba a la gente a inquietarse, ¿no? Y Duarte, cuando descubre que es Serra que está haciendo eso, porque eso aparecía en las casas, se introducía por debajo de las puertas, Duarte entonces se reúne con Serra, duplican la tirada a partir de la participación de Duarte. Pero llega el momento que el patricio reacciona y dice, pero no hacemos nada con despertar estas conciencias si no tenemos un fin, un propósito claro, o sea, ¿qué hacer? Y efectivamente es que se le ocurre la idea de articular un proyecto de república, ¿verdad?, que fue la formación de la Sociedad Patriótica Trinitaria. Conquista esa juventud, él ingresa a la Guardia Nacional Haitiana como cabo, sale como coronel, hace carrera militar, pero también insta a sus compañeros que hagan lo mismo, se forman. Y entonces
Ahí es que crean la Sociedad Patriótica Trinitaria, que no era simplemente un grupo cívico, sino que era también un ejército secreto. De ahí es que ya Duarte, formado militarmente, y muchos de sus compañeros comienzan, ¿verdad?, a preparar todo. Recurre Duarte a una capacidad estratégica impresionante, táctica política, y entonces pues logra crear esa entidad, y lo hace de manera que no llama ni siquiera la atención, porque la forma el día de Nuestra Señora del Carmen, cuando está la procesión en curso frente a esta iglesia, y ahí juramenta sin que las autoridades haitianas se percataran, porque se recuerda que estaba prohibida la reunión de más de 2 personas. Eso era prácticamente entender que había conspiración, y por eso él hace esa formación con ese cuidado. La Sociedad Patriótica se conforma, hacen el juramento, ¿verdad? Y luego se reúnen los originarios fundadores con los llamados comunicados, que fueron los que se enteraron después de la fundación. Ahí entra en juego Mella, entra en juego Sánchez y Vicente Celestino Duarte, que aunque era 10 años, casi 11, mayor que Duarte, sin embargo estaba detrás de Duarte como líder Duarte, Juan Pablo. Ahí es que en una reunión ese grupo de originarios formadores de la agrupación con los comunicados designan a Duarte general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director de la revolución. Entonces Duarte ya asume el liderazgo entero de esta agrupación y luego designa coroneles a Sánchez, a Mella, a Pedro Alejandrino Pina, a Juan Isidro Pérez y al propio Vicente Celestino Duarte. Ahí comienzan ellos a sus acciones, a la formación en patriotismo, ¿verdad?, que fue una magnífica idea de Duarte, de trabajar más que nada en el fortalecimiento de la mente y el corazón de la gente. O sea, en torno a lo que era ser independiente, ¿verdad?, vivir bajo una situación donde se pudiera autogestionar, la autodeterminación, donde también existiera libertad. A estos valores le dio Duarte un giro para hacerlos atractivos y que la juventud y la gente de entonces asumiera el proyecto. El proyecto lo asumió la población. Duarte tenía una fe increíble en ese pueblo que al final resultó efectivo, ¿verdad?, todo este esfuerzo. ¿Por qué? Porque ciertamente la gente asumió la tarea patriótica y libertaria como cuestión fundamental, como cuestión principal. ¿Qué motivó, magistrado, a Duarte principalmente y a quienes le acompañaban a levantarse en contra de esos 22 años de ocupación, en contra del gobierno haitiano, quien era que se regía en la isla completa en ese entonces? En Duarte impactó una particularidad, y es que su padre, ¿verdad?, don Juan José Duarte Rodríguez, que era comerciante próspero de aquella época, fue de la gente, de las pocas personas que resistió firmar un documento de aquiescencia, o sea, aceptando la presencia haitiana en esta parte de la isla. Entonces fue un opositor. Eso, por supuesto, impactó en la familia. Cuando se produce la invasión, Duarte tiene 9 años. Y esa actitud tenía que gravitar en él. Y otros jóvenes realmente tenían la inquietud, pero Duarte es que los conquista, ¿verdad? Es quien los pone en la línea de pensar en ese orden. Sobre todo, Duarte advierte una cosa real. ¿Cuál? Las escuelas particulares donde ellos estudiaban cerraron porque se prohibió el uso del idioma castellano o español. Y en las instalaciones educativas predominaba el francés. Se cerró la universidad después. Esos profesores tuvieron que emigrar a otros países como Venezuela, Puerto Rico, Cuba. Por eso es que la familia de Duarte lo manda afuera, porque de todos ellos, el de mayor vocación de estudio era Juan Pablo. Entonces los padres lo mandan a Europa.
Él se forma, recibe todos esos aires de los esfuerzos libertarios de Barcelona, Cataluña, el impacto de las ideas de la Revolución Francesa. Todas esas ideas libertarias estaban en ebullición. Por eso es que Duarte alcanza ese despertar y esos alcances políticos. Cuando él regresa, ya regresa no solo con libros de derechos romanos, de sociología, de filosofía, de historia universal, no. También vienen con él libros sobre el uso de las armas y la esgrima como recurso de guerra, que hoy es un deporte, pero entonces era un recurso de guerra, la espada. Bueno, y él, sobre la base de esa inquietud y de inquietudes de los otros compañeros, es que deciden hacer los esfuerzos que hicieron para organizarse y conseguir un propósito mayor, la independencia nacional, que Duarte, dada su firmeza y conciencia, ¿verdad? Él hablaba muy claro de que había que procurar la pura y simple, es decir, la independencia, no la separación que procuraron los conservadores, porque Bobadilla, Santana, Valls, esa gente lo que quería era desprenderse de Haití para colocarse bajo el manto de una potencia. No tenían fe en el pueblo. Duarte sí, porque Duarte sabe en qué medida alimentó esas mentes y esos corazones en lo que es una lucha patriótica. Hay que pensar cómo ese pueblo pudo hacer una guerra y enfrentar a Haití, que fue el primer estado de América Latina, ¿verdad? Porque Haití se independizó en 1804, nosotros 40 años después. Y en América no había nadie independizado en América Latina en 1804. Y ellos heredaron las técnicas y las entonces tecnologías, podemos decir, del ejército francés. Muchos hombres y muchas armas. Y sin embargo, el dominicano, con su mente, con su coraje, con su bravura, con su determinación, hace esa guerra que comenzó 20 días después de proclamada la independencia, porque hay que ver que eso fue el 20 de marzo prácticamente, porque la batalla fue el 19 de marzo. 20 días habían discurrido. Y entonces ya estaba esa acción importante, pero ya se habían producido encuentros en Neiva, antes de eso, armados. 30 días después de la independencia y 10 días después de la batalla del 19 de marzo, Santiago, 30 de marzo. Y desde entonces, 12 años de lucha de esos dominicanos, sin camisa, descalzo, con su machete de labranza, procurando alcanzar y conquistar, ¿verdad?, la independencia definitiva. Es decir, proclamada la independencia, se luchó entonces por afianzar y asegurar lo conquistado, la independencia nacional. En términos jurídicos, magistrados, se ha hablado muy poco y también a nivel institucional. ¿Cuáles fueron los pasos que se dio para conformarnos como Estado? ¿De dónde salen las leyes? ¿De dónde se idea la primera Constitución y así por el estilo? Perfecto. Fíjese que Duarte es el único libertador del mundo, no de América, no, del mundo, que aporta al Estado que va a fundar el nombre, República Dominicana. Lo dice en el juramento. Se denominará República Dominicana, ese Estado. Segundo, diseña la bandera nacional de ese Estado. Cuando habla de pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Dice, el Estado tendrá su correspondiente escudo de armas, y eso ocurre el mismo año en que se funda esa república, 1844. Pero además establece ahí una divisa del grupo trinitario, Dios, Patria, Libertad, que hoy la Constitución de la República contiene en el artículo 34 como lema nacional de los dominicanos, Dios, Patria, Libertad. Todo eso lo aporta Duarte.
faltaba algo, un proyecto de constitución, y aporta un proyecto de ley fundamental, avanzadísimo, ya esbozaba con claridad meridiana lo que era la independencia, pero fundamentalmente lo que era un Estado de Derecho. Entonces, en el artículo 1 dice, gobernantes y gobernados tienen que someterse, ¿verdad?, al trillo de la ley. Primera condición para un Estado de Derecho. La segunda condición es el que se cumplan y acaten las decisiones de la autoridad legítima. Y Duarte dice, nadie está obligado a acatar, ¿verdad?, las disposiciones de una autoridad ilegítima. Argumento al contrario, todo el mundo está obligado a acatar las decisiones que emanan de una autoridad legítima. En ese proyecto de constitución, Duarte toca derechos fundamentales, garantías fundamentales. Ahí mismo esboza en más de un artículo lo que tiene que ver con la soberanía, la trascendencia de ser soberano. Pero además, tan avanzado, que en ese proyecto Duarte precisa la necesidad de la carrera administrativa y la carrera judicial. Asombroso, estamos hablando de 1843, cuando él plasma ese documento, puño y letra, cuyo original había estado siempre en el Instituto Duartiano y lo hemos puesto en manos del Archivo General de la Nación en un fondo especial de unos 20 documentos que pasamos al archivo a los fines de que las personas tengan la posibilidad de consultar, ¿verdad?, utilizando la tecnología y por supuesto la información digital, pero también el original para que la gente vea los rasgos caligráficos del patricio. Es decir, hay que ver este hombre con esa visión excepcional que fue Duarte. Bueno, tan excepcional que pensar en una república cuando el centro poblacional mayor y de trascendencia que teníamos era la ciudad de Santo Domingo, limitada por lo que es hoy la Palo Hincado, la Avenida Mella, la Avenida del Puerto, Las Damas, y pensar en que podíamos ser una república. Por eso era que los conservadores le decían jóvenes inexpertos, imberbes, que no sabían lo que buscaban, que iban a comprometer la nación con ideas descabelladas, porque ellos no concebían la independencia. Ellos creyeron en la separación, pero Duarte en su juramento habla de separación definitiva. Eso quiere decir independencia. Sin decirlo, independencia. 200 años después, cásimente, ¿qué ha cambiado de esa idea que Duarte nos trajo para que hoy seamos libres e independientes? Yo pienso que Duarte consigue su propósito. Y nada más hay que pensar qué seríamos si estuviéramos dependiendo de Haití. Él consiguió su propósito de una patria independiente, libre. Ahora, nos falta la otra. Duarte quiso también una patria feliz, donde los hombres y mujeres se acogieran a lineamientos políticos éticos. Por eso él decía, la política no es una especulación, es la ciencia más digna y pura de ocupar las inteligencias nobles. Procura el bien común. Nunca Duarte pensó que el hombre público nuestro podía ir a un cargo público a procurar hacer prevalecer el interés particular ante el interés general. Siempre él quiso que el interés general de la nación estuviera por encima de los intereses particulares. Por eso cuando él hace la carta del sacrificio que le da los bienes a la causa patriótica, ¿verdad?, a la procura de la independencia, es lo que dice en la carta que le hace a su familia, que una vez restablecida la paz y la tranquilidad y conquistada la libertad, se dedicaría él, apoyado en el crédito de su padre, ya su padre había muerto, y en la buena fama de hombre que cumplía de su padre, para echar hacia adelante los negocios. Jamás se le ocurrió pensar que podía llegar a una posición de Estado, a beneficiarse o a cobrarse por lo que había hecho por la nación. Entonces, indudablemente que Duarte
consiguió su propósito de independencia, de soberanía, de libertad, pero está pendiente ese otro, donde realmente haya un Estado de Derecho caracterizado, hoy diríamos social y democrático, y que haya realmente un hombre, una mujer que piense al momento de ocupar las funciones públicas en el bienestar general de la nación, que privilegien estos hombres y mujeres ese supremo interés nacional. Dentro de la ciudad de Duarte estuvo la de identificar lo que son los símbolos, la identidad nacional. Y precisamente el Instituto Duartiano y el Tribunal Constitucional están desarrollando una campaña digital sobre los símbolos patrios. Me gustaría que usted nos explique un poquito sobre esta campaña que están desarrollando. Sí, bueno, tanto el Tribunal Constitucional como el Instituto Duartiano han estado sensibilizados respecto del uso inadecuado de los símbolos de la patria, lo que constituye una preocupación. Y entonces han hecho esfuerzo conjunto, inclusive más allá de la campaña. La campaña es una manifestación de una parte que es llevar a la ciudadanía, ¿verdad?, conciencia respecto a la necesidad de usar adecuadamente estos símbolos. Y se pone ahí en relieve lo que son los aspectos fundamentales. Ahora, tanto el tribunal como el instituto han estado reclamando que el Ministerio de Educación aplique, ¿verdad?, el artículo 63, numeral 13 del texto supremo, para que sea una realidad la enseñanza de la Constitución en las escuelas, para que sea una realidad la enseñanza de los símbolos patrios, como dice la Constitución, para que sea una realidad la enseñanza de valores, ¿verdad?, para que haya un mejor ciudadano mañana, porque ninguna reforma, por más esfuerzos que se puedan hacer, será efectiva si no se cuenta con una buena ciudadanía, una ciudadanía responsable, cimentada en estos valores esenciales. Solo así se cambia el rumbo del país, se reduce la violencia, se reduce la criminalidad y la delincuencia y conseguimos un comportamiento adecuado y cónsono con la aspiración del patricio. Magistrado, agradecerle por esta participación suya y esta explicación tan didáctica sobre lo que es nuestra nación, cómo surge y lo que representan los símbolos patrios. Muchas gracias, de verdad que un honor siempre, como he dicho, estar aquí en el espacio. Amigos, y ahora vamos a ver un reportaje sobre el 179 aniversario de la independencia nacional. La noche del 27 de febrero de 1844, a pesar de la ausencia de Juan Pablo Duarte, ideólogo y líder del proyecto de separación de Haití, quien se encontraba exiliado, fue proclamada la independencia nacional, con el trabucazo de Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia y el izamiento de la bandera en el Baluarte del Conde, a cargo de Francisco del Rosario Sánchez. Sánchez, al izar la bandera nacional, proclamó: Dios, patria y libertad. República Dominicana. Y enseguida enarboló la enseña tricolor y ordenó un toque de diana. Además de Mella y Sánchez, esa noche estuvieron también Tomás Bobadilla, Manuel Jiménez, Remigio del Castillo, José Joaquín Puello y Eduardo Abreu, entre otros. La heroína María Trinidad Sánchez fue testigo del hecho y parte del movimiento, para el cual llegó a transportar pólvora en su falda. Como registra la historia, los haitianos ocuparon la parte española de la isla sin una oposición significativa, lo que produjo un gran malestar y repulsa en sus habitantes. Como todo territorio ocupado por una fuerza extranjera, hubo resistencia y conspiraciones, pero las mismas fueron develadas, sus autores hechos prisioneros y condenados a muerte. Era un régimen que cada día representaba más el oprobio de la dominación.
En el marco de esa lucha y opresión se produjeron los primeros signos de organización política para enfrentar al invasor en una lucha abierta por la independencia nacional. Previo a la lucha independentista frente a los haitianos, hubo 2 intentos de separarse de la ocupación francesa impuesta por el gobierno Mario Luis Ferrán en 1801 y 1809 y de los españoles en 1821. El primero de los intentos independentistas fue encabezado por Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez contra los franceses, donde hubo ayuda recíproca, porque el segundo tenía mucha fuerza popular en el sur y sus soldados fueron muy importantes en esa lucha y decisivos en el triunfo, y el segundo lo encabezó el doctor José Núñez de Cáceres. Al resultado de ese proceso se le conoce como independencia efímera, pues apenas duró 2 meses y 8 días, dando paso en febrero de 1822 a la ocupación del ejército haitiano encabezado por Jean-Pierre Boyer. Sin embargo, con la experiencia de esas acciones, se inician los movimientos que buscan organizar a la población criolla para poner fin a la ocupación haitiana. El más importante movimiento lo encabezó Juan Pablo Duarte, quien había pasado un tiempo importante en Estados Unidos y Europa, donde estudió y observó cómo vivían las naciones democráticas. Así, cuando la ocupación cumplió 16 años, Duarte contactó a sus amigos y otros jóvenes para formar la Sociedad Secreta La Trinitaria, entidad que educaría y lucharía por la independencia nacional. Los trinitarios fueron juramentados a las 11 de la mañana en la residencia de la señora Chepita Pérez, madre de uno de los jóvenes reunidos, ubicado en la hoy calle Sánchez, frente a la iglesia del Carmen, en la ciudad Intramuros, a propósito de una celebración religiosa que cubría perfectamente el encuentro. Junto a Duarte, líder del movimiento, estuvieron Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María Serra, Benito González, Felipe Alfao y Juan Nepomuceno Ravelo, quienes fueron los 9 miembros de la Trinitaria. Luego se incorporarían Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte. En la histórica reunión, Duarte expresó: Estamos convencidos de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible. Somos y seremos 2 pueblos diferentes. Nuestro destino es ser independientes, absolutamente independientes. A través de la Trinitaria, Duarte y sus compañeros extendieron su labor política a todo el territorio, con la intención de que participase el mayor número de personas en la lucha por la creación de un Estado libre, independiente y soberano. Aquel 16 de enero de 1844 se diera a conocer el documento llamado Manifiesto de los Pueblos de la Parte Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de Haití. Este manifiesto es considerado el acta de independencia de los dominicanos y también es conocido como el acta de separación. Las ideas traducidas en dicho documento reflejan el pensamiento avanzado y los claros ideales de independencia. Por ello, poco más de un mes después, se produjo la proclamación de la independencia en la Puerta de la Misericordia y fue instalada por primera vez la bandera en el baluarte del Conde. La independencia cristaliza los ideales de Duarte y, ratificando su condición de estratega, dueño de una inteligencia excepcional y extraordinaria capacidad visionaria que le permitieron cincelar y perfeccionar con sus ideas la nacionalidad dominicana. Precisa el hoy presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez. Gracias a los ideales y las acciones de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, Gregorio Luperón y otros héroes de la Restauración, existe la República Dominicana, libre e independiente. ¡Que viva la República Dominicana!
Amigos, continuamos con más de este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. En el segmento efeméride constitucional de esta semana, recordamos que hace 179 años, cuando fue enarbolada por primera vez nuestra enseña tricolor, la bandera nacional ideada por nuestro padre fundador y primer constitucionalista, Juan Pablo Duarte, y hoy nuestra bandera nacional es el máximo símbolo de patriotismo, libertad y soberanía de todos los dominicanos y dominicanas. Veamos más en detalle. La bandera nacional fue ideada por nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte y Díez, quien consigna en su juramento trinitario que el futuro Estado tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. Nuestro pabellón tricolor ondeó por primera vez en el Baluarte del Conde el 27 de febrero de 1844, día en que también nació la República Dominicana como nación libre e independiente de toda potencia extranjera, y fue izada en esa fecha memorable por el patricio Francisco del Rosario Sánchez. Dios, patria y libertad, República Dominicana. La celebración del Día de la Bandera Nacional fue instituida el 22 de octubre de 1962 mediante la Ley número 6085 y regulado su uso mediante la Ley 210-19 del Congreso Nacional. El pueblo dominicano mostró su gratitud erigiendo uno de los monumentos más representativos de la dominicanidad, en el que se expresan con entera libertad los colores azules, rojo y el blanco de Cruz Redentora para llenar de sano orgullo su impresionante entorno. Se trata de la Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido. Ese lugar sirvió de escenario el 7 de agosto de 2012 para que el Tribunal Constitucional celebrara en esa plaza la inauguración de su sede provisional, ubicada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón, la que pasó a ser sede definitiva por disposición del Ejecutivo. Se ha hecho costumbre que diversas instituciones, públicas y privadas, le rindan tributo como parte de las celebraciones del Mes de la Patria, y por ley se establece que por ser la bandera un símbolo de la patria, ninguna fecha más acertada para honrarla y enaltecerla que el 27 de febrero, cuando se conmemora la independencia nacional. Gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. Iniciamos el contenido de noticias con la audiencia pública que realizó esta alta corte, donde conoció 9 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad. La audiencia efectuada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia estuvo encabezada por el magistrado presidente Milton Ray Guevara, donde el Pleno de Jueces dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0028, en el que los accionantes Fredermiro Ferreras Díaz, José Nicasio Díaz Guzmán y Nairobi Natividad Pujols atacaron el artículo 30 literal D de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario número 358-05. Asimismo, fue dejado en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0033. El expediente TC-01-2022-0034 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoado por el Banco Central de la República Dominicana, el expediente TC-01-2022-0034 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Banco de Reservas de la República Dominicana contra los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública del 28 de julio de 2004 y el artículo 2.5 de la Ley 340-6 y sus modificaciones de compras y contrataciones del 16 de agosto de 2006 fue declarado en estado de fallo. También se conoció el expediente TC-01-2022-0036 en el que Adán Benoni Cáceres Silvestre impugnó los decretos números 22-21 y 499-21 de fechas 13 de enero y 11 de agosto de 2021. En este caso, el tribunal concedió al accionante un plazo de 5 días calendario para reproducir y depositar un escrito ampliatorio o de motivación de sus conclusiones, así como un plazo de contrarréplica de 5 días consecutivos a los representantes del Poder Ejecutivo, autoridad de la cual emanan los actos atacados, y el representante de la Procuradora General de la República. Transcurridos estos plazos, el expediente será declarado en estado de fallo. En la audiencia también quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0037, que tuvo como accionante a Henry Troncoso Tejeda contra los artículos 99 al 138 de la Ley 11-92 del 16 de mayo de ese año.
así como el artículo 55, párrafo 1 de la referida ley, modificado por la Ley 495-06 del 28 de diciembre de 2006. De igual forma, se conoció el expediente TC-01-2022-0038, en el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana atacó los artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, de fecha 2 de octubre de 2020, que crean y regulan un fideicomiso destinado a la gestión integral de residuos sólidos. En el mismo estado quedó el expediente TC-01-2022-0039, en el que el Consejo Nacional de Seguridad Social impugnó el artículo 24 de la Ley 686-16 de fecha 18 de noviembre de 2016 y el artículo 46 del Decreto 103-19, que dicta el Reglamento de Aplicación General de la Ley 688-16 de Emprendimiento emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 18 de marzo de 2019. En cuanto al expediente TC-01-2022-0040, incoado por Panavia SAS, Tilín Investment Limited SRL y Volkware Finance Waring Wood Industrial Management AG, en contra del artículo 31 del decreto número 571-09, el cual declara el refugio de vida silvestre Gran Estero, decreto 654-11, que declara vía panorámica la autovía Santo Domingo-Samaná, Boulevard del Atlántico, ambos emitidos por el Poder Ejecutivo, y el artículo 6.10 de la Resolución 0612, emitida por el Ministerio de Turismo, que establece el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico y modifica parámetros urbanísticos y de construcción para la parte norte de la península de Samaná, fue declarado en estado de fallo. Finalmente se conoció el expediente TC-01-2022-0041, que tuvo como accionante a Luis Vilches Burnigal, contra los artículos 1 al 16 de la Resolución 14-22 sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento de cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo de fecha 25 de agosto de 2022, emitida por el Ministerio de Trabajo. En cuanto a este expediente, se concedió un plazo de 4 días calendario al representante de los accionantes para que pueda conocer la opinión de amicus curiae, plazo también extensivo a las demás partes procesales. Transcurridos estos plazos, el expediente será declarado en estado de fallo. Seguimos con más noticias. En el marco de la 12ª Jornada Científica Cultural de la Universidad de la Tercera Edad, UTE, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, dictó la conferencia magistral Constitución y Derechos Fundamentales, en la que afirmó que el país no puede continuar formando ciudadanos que solo sean capaces de exigir derechos e incapaces de cumplir con sus deberes. Las dominicanas y dominicanos frecuentemente, cuando se informa que se conversará sobre la Constitución, poco influye si se posee un título de bachiller, una formación universitaria. Los pensamientos son invadidos por frases como la Constitución más modificada, que no es verdad. La nunca respetada, el pedazo de papel de Balaguer o el traje a la medida de los gobernantes de turno. La realidad es que nuestra joven vida democrática ha transitado por senderos empinados y ha tenido caídas al abismo en varios periodos, afectando de manera directa a la Constitución. Rey Guevara resaltó que como resultado de varios periodos sombríos, el país ha tenido 40 constituciones o una constitución modificada en 39 ocasiones, con versiones que no han sido trascendentales y otras que han sido necesarias y neurálgicas. La Constitución del 26 de enero es la continuación con las adaptaciones del momento de lo más elevado y perdurable del ideario constitucional duartiano. Un ideario que tiene en su centro la promesa de una república que tenga en la ley la fuente única de toda autoridad legítima. En la separación de poderes, el muro de contención de la arbitrariedad, y en los derechos y libertades, las únicas posibilidades válidas de progreso y desarrollo, aquel que tiene el ser humano como su finalidad y razón de ser. El presidente del TC citó algunos antecedentes relacionados con la historia de los derechos fundamentales.
entre los que se encuentran la Carta Magna, la Petición de Derechos de 1628, el Habeas Corpus de 1679, la Carta de Derechos de Estados Unidos o Bill of Rights de 1689 y la Declaración de Virginia del 12 de junio de 1776. Las libertades surgen como un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, porque si usted no sabe ni aprende en un curso de Derecho Constitucional que la Constitución escrita es sobre todo un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, perdió su tiempo. Y a los gobernantes no les gusta que lo limiten. Y ahí viene la lucha permanente por reforzar los principios constitucionales y que la Constitución no sean pedazos de papel. Cambiamos de tema. La Federación Dominicana de Ciclismo de la República Dominicana dedicó la 44ª Vuelta Ciclística Independencia Nacional a la destacada labor del magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Durante el acto de inicio de la Vuelta Ciclística Independencia Internacional 2023, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, recibió una placa de reconocimiento por su amplia y fructífera trayectoria profesional y servicio público, comprometido con la defensa de la Constitución, por su apoyo al deporte, en especial al ciclismo. Al magistrado Ray Guevara también le fue otorgada la primera medalla conmemorativa que se impone en la competencia como agradecimiento al tiempo dedicado a la pasada edición de la Vuelta Ciclística Internacional. Un equipo ganará, pero todos saldrán ganadores, porque como decía el barón Pierre de Coubertin, lo importante es competir, y cuando se compite ya se gana experiencia, se ganan amigos, se gana disciplina, se gana formación en el deporte y poco a poco se va progresando. De manera que felicidades, éxitos y que Dios les bendiga a todas y todos. Muchas gracias a la Federación por la generosidad de dedicarme este nuevo torneo, esta nueva Vuelta Ciclística Independencia en la República Dominicana. El presidente del TC destacó que se trata de un evento de primer orden, bien organizado y que incide en la práctica deportiva y en el desarrollo del turismo interno, porque los participantes y los espectadores, además de disfrutar de una buena y sana competencia, observan las bellezas paradisíacas que tiene la República Dominicana. Amigos, y el Tribunal Constitucional celebró el 7º aniversario del programa televisivo La Voz del Tribunal Constitucional con la presencia de personalidades del ámbito jurídico y académico de nuestro país. El encuentro fue encabezado por el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, coordinador general del espacio televisivo, quien en su discurso destacó que este programa es un verdadero referente en el ámbito de la difusión de la cultura constitucional. Destacar que La Voz del Tribunal Constitucional ya es un verdadero referente en el ámbito de la difusión de la cultura constitucional, de los derechos y deberes fundamentales, de las garantías de esas prerrogativas, así como de los valores y principios con que los forjadores de la patria, siempre con Juan Pablo Duarte a la cabeza, conquistaron nuestra independencia y nos enseñaron la santidad de la soberanía nacional. A la actividad también asistieron la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera y Eunices Vázquez Acosta, así como los talentos del programa, personalidades del ámbito jurídico, social y empresarial del país. Así llegamos a la parte final del programa del día de hoy, celebrando con mucho orgullo el nacimiento de nuestra República Dominicana, recordando las luchas que orquestaron nuestros padres fundadores, inspirados en obtener la libertad del yugo haitiano que nos mantuvo cautivos por 22 años. Los nombres de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez deben resonar siempre en el corazón de todos los que aman esta patria a fin de preservar nuestra identidad. Recuerde que pueden ver este episodio y todas las ediciones del programa en nuestro canal de YouTube, Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción, La Voz del Tribunal Constitucional, así como seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y de escucharnos en Radio Educativa, 95.3 para Santo Domingo y 106.5 para todo el Cibao. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, donde seguiremos sembrando la semilla en el corazón de cada dominicano de la Constitución para así obtener una justicia constitucional ciudadana. Hasta entonces.